saludarlos como siempre en el de todo un poco. Vamos a empezar de inmediato porque ya tenemos invitado en estudio, o invitado en todo caso. Nos acompaña la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Susana Rivero, para hablar precisamente de este proyecto de ley de abreviación procesal penal. ¿Qué es este proyecto de ley? ¿Cuáles son los pilares del mismo? ¿Qué reforma va a traer en materia penal? ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes a quienes nos escuchan en casa. Bueno, antes de entrar al proyecto de ley, a mí me gustaría compartir con ustedes y con quienes nos escuchan un pequeño contexto, porque esta reforma no nace de un día para otro. Recordará la población boliviana que hace ya bastantes años hubo una cumbre nacional de justicia, se realizó en Sucre, donde estaban las universidades, las organizaciones sociales, los abogados y las abogadas, los expertos y las autoridades bolivianas. Nos reunimos en Sucre y discutimos varios de lo que estaba pasando en la justicia en Bolivia. Y bueno, en materia penal es donde mayores inconvenientes la ciudadanía está padeciendo. Y digo padeciendo porque la justicia es para la gente, ¿no es cierto? No es para el político, no es para el gobernante. La justicia es para lograr equidad y en materia penal restituir ese tejido social que de alguna manera se ha violentado. Y la situación en materia penal está colapsada ya hace bastante tiempo. Nosotros traemos acá unos datos del informe del Consejo de la Magistratura, el informe final al 2018. Este informe nos da datos reveladores y muy dramáticos, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que ingresan al año en materia penal, es decir, tanto de anticorrupción o cualquier delito, así como las violencias contra la mujer, al año entran como 198.000 causas o denuncias. A eso si se le suman los rezagos de los años anteriores, porque siempre quedan pendientes, no se logra resolver todo, digamos que los jueces de instrucción, que es el primer juez con el que la ciudadanía se encuentra, el juez de control de garantías llaman unos, el juez instructor otros, esos jueces, porque son varios en Bolivia, el de primera instancia en materia penal, tiene que manejar 261.000 causas anualmente. Pero si nosotros revisamos todas las etapas del proceso penal, para el señor que está en el taxi, no todo va directamente a un juicio, ¿no es cierto? Hay una etapa de investigación en materia penal. Esa etapa de investigación es de la que estamos hablando, está controlada por un juez de control de garantías. Ahí está atorado el 78.02% de todas las denuncias, es decir, no avanza, seguimos en investigación, trancados ahí. Llegan a juicio, ya sea a un juez unipersonal, que es el juez de sentencia cuando son delitos con pena pequeñita, o tribunal de sentencia, que son jueces colegiados de 3 en materia penal, cuando son delitos más complejos. Y ahí entonces, en etapa ya de juicio, apenas el 14% está en esa instancia. Y el 7% es que ya concluyó su juicio. Entonces, esta cifra es dramática, nos está diciendo que estamos viviendo en un sistema de injusticia penal, no de justicia penal, porque si solamente están en juicio en este momento 14.9% y ya han concluido 7 y el resto está en investigación durante muchísimos años, hay un colapso que hay que tratar de resolver. Tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad con el país y es así ya que el Ministerio de Justicia, sobre esas ideas del sistema penal, que además salieron de la Cumbre de Justicia, diseña esta nueva norma que es la que ahora la Cámara de Diputados ya está discutiendo. Miren, yo hace un ratito les daba los datos de lo que está pasando en materia penal en general, pero ya cuando se trata de las mujeres, de los niños, niñas, adolescentes, ya la situación es mucho más dramática. Nosotros tenemos acá también del mismo informe del Consejo de la Magistratura y además de un informe de la Defensoría del Pueblo que publica ONU Mujeres y la Cooperación Suiza, datos de Bolivia. Bueno, los datos nos dicen que el primer delito que se comete en Bolivia es la violencia intrafamiliar o doméstica. El segundo es la violación y el tercero es violación niño, niña, adolescente. Entonces, además del caso que yo les muestro con datos, está atorado ahí en investigación, por eso la gente peregrina del fiscal al juez con incidentes, ni siquiera llegan a juicio, cuando ya vemos cuáles son los hechos ilícitos
que están lastimando a la sociedad boliviana, nos damos cuenta que la mayor vulnerabilidad se encuentra en las mujeres, en las niñas, niños y adolescentes. Entonces, esta reforma ataca e intenta solucionar estos dos aspectos, ¿no? La chicana, la dilación, la distorsión, el memorial, el ir de aquí para allá, y que los procesos no avancen nunca, de cortar con esa chicana, pero al mismo tiempo fortalecer la lucha contra la violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes. Entonces, en la parte de los delitos, solo modificamos 2 delitos en esta ley, ya no todos como hacía el sistema penal, acomodando una política criminal donde hubiera una razonabilidad entre un delito y otro. En esta de acá, se llama Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento a la lucha contra la violencia a mujeres, niñas, niños y adolescentes, solamente cambia el homicidio y la violación. Porque para quien no es abogado y no sabe, y nos escucha ahora, el homicidio tenía una sanción mínima de 5 años frente a el feminicidio, el infanticidio, el asesinato, que es 30 años sin derecho a indulto. Imagínese usted la diferencia, si al final es una vida. En el homicidio también se pierde la vida. ¿Por qué una vida valía más que otra vida? Entonces al homicidio le hemos subido un poco la sanción como una señal política de que la vida hay que cuidarla y que es lo más sagrado en Bolivia. Entonces se sube un poco la sanción al homicidio y también se sube la sanción para la violación de adolescentes entre 14 y 18 años, ¿no? Porque ya está en el Código Penal actual una sanción muy dura para violación de niño o niña, pero quedaba un bache en los adolescentes entre 14 y 18 años. Entonces ahí también endurecemos la sanción. Solamente esos 2 cambios entonces en cuanto a los delitos. Todos los demás cambios son procesales. Vamos a eliminar la chicana, decíamos nosotros, por lo menos lo intentamos a través de la norma con los siguientes mecanismos. El primero, no van a suspenderse las audiencias y todo va a ser oral. Apenas la querella, la denuncia va a ir escrita y lo demás va a ser oral. En este proyecto de ley se crea una instancia que es para gestionar, se llama Oficina Gestora de Procesos. Esa Oficina Gestora de Procesos va a hacer las notificaciones, va a programar las audiencias, va a hacer que tanto el fiscal, la defensa pública y el juez estén en la sala donde tienen que estar para resolver los asuntos de fondo. Entonces, como todo va a ser oral, no se van a suspender las audiencias y hay sanciones al que no asista. Si no asiste el fiscal, inmediatamente se comunica al fiscal departamental para su reemplazo inmediato. Si no va el querellante, que es el que denuncia, se considera como que no la presentó porque es una irresponsabilidad no seguir el proceso. Si no va el imputado, se continúa, se lo manda a prender. O si son varios imputados, al que no va se lo declara reverde y se continúa el juicio con los que están. Es decir, hay una serie de mecanismos para que no se suspendan las audiencias, porque hoy día, entre que entra le voy a poner un ejemplo. Cualquier pedido hoy en día es escrito, es en memorial. Entonces, hay un pedido a un juez de resolver una medida cautelar o de imponer una medida cautelar. Enseguida voy a hablar de las medidas cautelares, es muy complejo para nosotros los abogados explicar en sencillito. Bueno, un memorial dice quiero una audiencia para medida cautelar. Hasta que se notifica a todas las partes pasa un montón de tiempo. Eso también lo resuelve el proyecto de ley porque las notificaciones van a ser electrónicas. Al momento de cualquier denuncia o de inicio de proceso, inmediatamente se le habilita en el buzón electrónico un código y por lo tanto todo va a pasar por ese código, a las partes se las va a citar por ese código electrónico que le va a llegar a su celular y entonces se facilitan las notificaciones. Bueno, sigo con el ejemplo. Todo hoy día es escrito. Entonces hasta que notifican a todas las partes pasan 2 meses. Hasta que se fija el día de la audiencia y el día de la audiencia
siempre uno no va y por lo tanto ya la audiencia no se puede llevar a cabo. Esas cosas se resuelven con este proyecto de ley, las notificaciones son digitales, esta oficina gestora de procesos va a encargarse de que todas las partes estén en la audiencia, hay sanciones para el que no quiere ir a la audiencia, hay reglas también para que no pasen recusando o a los jueces, porque hoy día le dice, por ejemplo, yo vengo aquí a la radio y estamos en un juicio y le digo, Giovanna es la jueza y Javier es el otro juez. Yo digo, no, Giovanna no me gusta, es mi enemiga, ¿cómo me va a juzgar mi enemiga? Entonces la recuso y por lo tanto todo un trámite para que me cambien de juez. Otra vez se tiene que programar la audiencia para que Javier sea el juez. Y cuando ya me toca Javier digo, no, Javier es mi amigo, tampoco me puede juzgar mi amigo. Entonces así nos las pasamos recusando y nunca llegamos a juicio y eso nos dicen los números, eso nos dicen las estadísticas. Eso se resuelve. Solo se podrá recusar a 2 jueces en un solo distrito, con anticipación, no a todos. Hay casos en Bolivia, y la gente lo sabe, la gente que me está escuchando. Hay casos que se han recorrido todos los jueces de Bolivia, que empezaron en Santa Cruz, luego se fueron a Cochabamba, después están en La Paz, ahora ya están en Sucre, van dando la vuelta. Entonces pasamos 15 años en juicio y la gente sin justicia, ¿no? Entonces esos cuellos de botella se van a resolver, toda la parte de la chicana, de los incidentes, de las excepciones. ¿Cuántos incidentes, por ejemplo, se podría presentar en un juicio? Se dice que pueden presentar con algunas reglas, ¿no? Las excepciones solo 2. En el caso de los incidentes tienen que presentarlos al inicio, cuando se trata de cosa juzgada o de actividad procesal defectuosa, pero podrá presentarse en juicio antesito de empezar a discutir los temas de fondo. El juez les va a decir, porque todo va a ser oral, alguien tiene algún incidente que plantear, plantéelo ahora, no al medio del proceso para cambiarlo al juez, al medio de cuando ya están en juicio, ¿no es cierto? Entonces eso se limita, es una parte central en el proyecto. La otra parte tiene que ver con las medidas cautelares. Y aquí sí que la gente me va a entender, porque toda Bolivia sabe que de las personas que están en la cárcel, casi el 70% son detenidos preventivos. Ni se sabe si son culpables o inocentes, simplemente se los metió a la cárcel por una medida cautelar. Este proyecto de ley lo que hace es cambiar totalmente las reglas de las medidas cautelares. Para empezar, las medidas cautelares son muchísimas, no solo la detención preventiva. La detención preventiva va a ser el caso extremo y lo voy a explicar al último. ¿Cuáles van a ser las medidas cautelares de acuerdo a esta ley? La fianza juratoria que hay ahora, que consiste en la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación y se materializa en un monto económico. 2, la obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que designe, obligación de someterte a cuidado o vigilancia de otra persona o de una institución, prohibición de concurrir a ciertos lugares, prohibición de comunicarse con personas determinadas, fianza personal o económica, que es el monto de dinero, vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico, la manilla electrónica o el grillete en la pierna, prohibición de salir del país como el arraigo, detención domiciliaria, ya vamos por 9, y la 10 es la detención preventiva. Entonces, lo que esta norma dice es que los jueces y los fiscales tienen que aplicar de preferencia todas las demás y si realmente hay peligro de fuga, recién la detención preventiva. Pero esta detención preventiva, que ya no se va a reducir a los papeles, invierte la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir? Si el fiscal pide que determinado imputado tenga detención preventiva, tiene que probar el peligro de fuga. No tiene que ser el imputado el que corretee para demostrar que tiene domicilio, que tiene testigos, que tiene trabajo. Si el fiscal pide detención preventiva, es el fiscal el que tiene que demostrar que sí hay peligro de fuga. Pero además el fiscal tiene que decir por cuánto tiempo quiere esa detención preventiva. Fíjense que hoy día detención preventiva los guardan ahí, no importa, 5, 6 años, 7 años y gente inocente está en la cárcel. La cárcel es para el que está sentenciado y tiene sentencia condenatoria. Entonces, cambia totalmente la regla de la detención preventiva para dar un poco de garantías a los ciudadanos, más trabajo para los fiscales también.
Está clarísimo. Diputada, dos temas concretos para enriquecer a nuestra audiencia. Abreviación, juicios rápidos, evitar suspensión de audiencias, garantizar la presencia de la contraparte, por un lado. Pero ¿qué pasa con los casos que ya están en celdas judiciales, ya están en prisión, y el proceso sigue? Un ejemplo claro, una estafa, está detenida, le han hecho el proceso. ¿Cómo se va a acomodar la nueva ley? Sí, le respondo y después continúo porque es más largo, ¿no? Claro. La Constitución dice que ninguna norma es retroactiva salvo en materia laboral y en materia penal cuando le beneficie al delincuente. Por lo tanto, esta norma, que tiene un plazo de vigencia que se pretende que sea en agosto, a partir de ese momento, todas las personas que están detenidas en la cárcel van a tener que revisar sus medidas cautelares. ¿No es cierto? Todos los que se beneficien con esta norma van a poder utilizarla en los procesos, salvo, porque siempre hay excepciones, en las medidas cautelares. Por eso yo no terminé de explicárselas. Por ejemplo, la detención preventiva no va a poder ser realizada a personas que tengan mayor de 65 años, tampoco a mujeres embarazadas, ¿no es cierto? Pero hay excepciones. Esas excepciones son que estas reglas no pueden aplicar, es decir, igual nomás pueden tener detención preventiva cuando se trate de delitos de lesa humanidad, de terrorismo, de genocidio, de traición a la patria, crímenes de guerra, contra la libertad sexual o la violencia contra niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres, cuando se trate también de contenido patrimonial o de corrupción, ¿no? Porque estas son cosas gravísimas y la propia Constitución establece que esto no prescribe, no acaba. Entonces, esos beneficios de que no pueden ir a la cárcel personas de 65 años, pero que sí le pueden poner otra medida cautelar, para estos casos no aplica. Usted me decía un ejemplo de un hecho ilícito que no son estos. Por lo tanto, en ese caso sí se pueden acoger a estos beneficios a partir de la vigencia de la norma. ¿Qué más contiene este proyecto de ley? Porque eso yo le decía, rompe la chicana, las suspensiones de audiencias, la burocracia, porque ahora se notifica todo en audiencia y por buzón electrónico, las medidas cautelares que se han convertido en un abuso, se revierten con una lógica distinta, donde la carga de la prueba la tiene el fiscal y no la parte. Pero lo novedoso también es el componente de lucha contra la violencia a las niñas, niños, adolescentes y mujeres, ¿no? Acá esta norma tiene unas medidas de protección que pueden ser tanto para niños, niñas, adolescentes como para las mujeres. Estas medidas de protección tienen la siguiente lógica. Si bien ya están en el Código Niño, Niña, Adolescente y en la Ley 348, que es la ley específica para las mujeres, no tienen una forma de aplicarse. Hasta ahora se las ha aplicado adecuadamente. Porque, a ver, ¿qué es lo que sucede? Voy a poner un ejemplo de una violación y voy a hablar con la verdad, con la realidad, aunque los términos a veces duelen, porque uno no quiere aceptar que esto es lo que está sucediendo en Bolivia. Por eso yo empezaba diciendo que el tercer delito en Bolivia es la violación de niño, niña, adolescente. Bueno, ¿quiénes son los violadores de niño, niña, adolescente? No es una persona extraña, no es alguien que por casualidad encontró en la esquina, es la gente que está cerca de ese niño, niña, adolescente. El padre, el abuelo, el padrino, el tío, el primo hermano o el maestro. Por eso decimos, si ya no pudimos evitar el hecho ilícito, doloroso para una niña o un niño, por lo menos tenemos que garantizar que no se reitere el hecho o que no haya pérdida de su vida. Por eso, en las medidas de protección están esas de prohibición de acercarse a la víctima. Y lo voy a poner en dos ejemplos. Primer ejemplo, hemos visto en los últimos tiempos violación de un niñito de 4 años por el abuelo. Si nosotros aplicamos esta norma, al abuelo hasta que se demuestre si es culpable o inocente, pero hay rasgos de violencia. Está claro que ha habido violación. Por lo tanto, por previsión, por precaución, por cuidar la vida de ese niño, lo que hay que hacer es imponer una medida de protección de decirle, usted, abuelito, sale de la casa y no se le acerca. Eso dice esta ley. Pero si además se le acerca, va preso. También dice eso esta ley. ¿Por qué? Porque si la persona que está enferma y ha cometido semejante aberración contra ese niño se entera que lo han denunciado, no solamente puede volver a hacerlo, sino que llega y los mata, como que eso es lo que se está viendo.
O en el caso de las mujeres, hemos visto en Santa Cruz una señorita que ha ido a la policía a denunciar a su pareja de violencia. La policía le dice, vuélvase mañana en vez de imponerle una medida de protección ese ratito. Y vuelve a la casa y el compañero, furioso porque lo había denunciado, le pone gasolina y le prende fuego y la mata. Entonces, estas medidas de protección lo que quieren es proteger, para eso se llaman medidas de protección, son para proteger la vida de las mujeres, de los niños, de las niñas, desde tras que se evidencia el hecho violento, que se puedan aplicar en ese momento. Por supuesto que un juez en 24 horas las revisará si están bien colocadas, las puede poner el SLIM, las puede poner el policía, las puede poner el fiscal, y en 24 horas el juez dirá si están bien o las va a modificar para cuidar la vida, que es lo que necesitamos. Este proyecto de ley no solamente quiere devolver un poco de justicia, sino quiere cuidar la vida. Por eso yo empezaba explicando que el homicidio sube la sanción, la violación sube la sanción, y que estas medidas de protección, que ahora tienen un procedimiento claro, incluso con sanción si no las cumplen, deben ser para proteger la vida. Bien, diputada Susana Rivero, le pido 2 minutos para ir a la pausa. Enseguida volvemos, seguimos hablando de la ley de abreviación procesal penal, porque queremos hablar acerca de cómo trabajar en el tema de los plazos procesales, las etapas del juicio. Son importantes también para ver si se modifica algo en este aspecto. Y hay una consulta de nuestra audiencia, enseguida vamos a conocer. Así es, vamos a la pausa. Continuamos, diputada. Fortalecimiento. Exactamente, y el nombre es largo, ¿no? El tiempo nos recorta en las palabras, diputada. Sí, pero es fundamental el nombre porque tiene un mensaje muy fuerte, ¿no? No solamente va a abreviar la chicana que hay ahora en la materia procesal penal, sino que va a hacer el fortalecimiento, la lucha contra la violencia de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Por eso es importante el nombre. Dígame, ¿habían algunas consultas de...? Efectivamente, las vamos a reiterar para que nuestra audiencia también pueda estar escuchando las respuestas. En vez de un juez que juzgue, ¿por qué un grupo de 3 jueces para que juzguen sin recusación para que el fallo sea más rápido? Por favor, Raúl desde Santa Cruz nos escribe. Bueno, gracias Raúl por tu participación. Como los que litigan conocen, en este momento hay jueces de sentencia y tribunales de sentencia. Todos quisiéramos que esto fuera más rápido y de hecho el sistema penal planteaba otra fórmula. Pero bueno, en el proyecto de ley que estamos discutiendo ahora dice que los tribunales de sentencia, es decir, ahí donde hay 3 jueces que tienen que actuar juntos, van a atender las cosas gravísimas, como el asesinato, el feminicidio, el parricidio, el infanticidio, homicidio, violación, las cosas gravísimas. Y el juez de sentencia juzgará las cosas más simples, precisamente para acelerar los procesos. En el proyecto de ley ya le ponemos con claridad a qué se van a dedicar los tribunales de sentencia y a qué se van a dedicar los jueces de sentencia. No tendría sentido que tribunal de 3, con lo que cuesta juntar a 3, tengan que atender todos los juicios, ¿no? Entonces, eso se está acomodando. Pero hay una cosita que yo olvidé hace un ratito mencionar y que me parece que es importantísimo. Los detenidos preventivos en las cárceles son la gente pobre. Entonces estamos criminalizando la pobreza, no estamos haciendo justicia. Y porque como es el pobre el que no tiene trabajo fijo, tiene certificado de trabajo, como el pobre no tiene domicilio propio y alquila un cuartito allá, entonces a eso es a lo que se ha sustituido el peligro de fuga por la falta de presentación de papeles. Entonces las cárceles están llenas de gente que no tiene dinero y eso no es correcto. El proyecto de ley, por tanto, dice que al momento de imponer una detención preventiva debe hacer el juez una valoración socioeconómica del imputado para ver si realmente hay peligro de fuga. Porque un pobre no se va a escapar. ¿Con qué se va a escapar? Si tiene que trabajar todos los días para vivir, para mantener a su familia. Pero fíjense ustedes que en contraposición, la gente que tiene dinero siempre logra una medida cautelar alternativa como la detención domiciliaria, por ejemplo, ¿no? Hay 2 problemas centrales, así haciendo un análisis global, que provocan el colapso y que no solamente se pueden atribuir a la falta de personal, que el proyecto de ley, por supuesto, viene con un refuerzo económico para más fiscales y más jueces. No es solamente ese el problema. El problema es, además de la chicana, que la ejercen las partes
oigan, el caso terrorismo, ¿cuántos años lleva en Bolivia? Las nuevas generaciones ya ni saben qué es ese caso, porque lleva 14 años creo, y ha dado vuelta por todo el país con la chicana y la recusación, y toda Bolivia, incluidos nosotros, los legisladores, queremos saber cuáles de todas esas personas son culpables y cuáles son inocentes. Pero como son los propios litigantes los que usan la chicana, los incidentes, entonces eso no permite terminar y eso se va a romper acá. Pero por otro lado, hay también que fortalecer el trabajo del Ministerio Público, ¿no es cierto? El que tiene que comprender que su rol de defensa de la sociedad debe ejercerlo de manera más efectiva son los propios fiscales, ¿no? Los fiscales tienen que cualificar el IDIF, tienen que traer, si no existen en Bolivia los expertos, traer un refuerzo de afuera para que nos apoye a fortalecer nuestro instituto de investigación que es el IDIF, porque no tenemos IDIF en todos los departamentos y no se puede seguir haciendo investigación criminal sin tener apoyo de la tecnología, ¿no es cierto? Aquí para hacer una pericia, pucha, hay que peregrinar de médico en médico, entonces esos temas hay que resolverlos. Se trata entonces de desburocratizar, de acelerar, pero también de dar garantías, mejorando la institucionalidad del Ministerio Público para que todos tengamos un poco en que los procesos se van a acelerar. Yo le he mostrado los números, no llegamos a juicio y todos están entretenidos en la fase de investigación, ampliando plazo, chicaneando para no llegar a juicio. Este proyecto de ley lo que quiere es que lleguemos a juicio y que de una vez se sepa quién es culpable y quién es inocente. En cuanto a los plazos para el juicio, ya que se marcan, ¿cómo está la etapa preparatoria, la etapa de juicio? ¿Se reducen los plazos? ¿Cuántas ampliaciones podría hacer un fiscal viendo el tema? Una sola ampliación y procesos complejos, en el caso de casos complejos, 3 años, ¿no? Las investigaciones preliminares 6 meses, que se pueden ampliar de acuerdo a la complejidad de cada caso. Pero yo le digo, vamos a darle a la ciudadanía con este proyecto de ley no solamente plazos así muy concretos, sino herramientas para que esos plazos se cumplan, porque esos plazos ya están en el procesal actual. Los 6 meses para la investigación preparatoria ya están. La ampliación por una vez ya está, pero ¿qué puede hacer el Ministerio Público si no se fortalece, si no tiene más médicos forenses, si el IDIF no tiene el equipamiento y la especialización que se requiere? Entonces seguimos en las mismas y dando vueltas, ¿no? No podemos seguir permitiendo que los juicios demoren 15, 20 años. En primera instancia ni siquiera llegan a Sucre, cuando ya llegan a Sucre ya son 30 años, ¿no? Así es, ha habido o sea, ya no va a haber chicanería con el nuevo... Pretendemos que no. Hay sanciones para quien no asiste. En el caso del que denuncie no va, se considera como que no la presentó. En el caso del fiscal se lo conmina incluso al fiscal departamental y hay procesos administrativos. Si el imputado no asiste, también hay reglas básicas para que esté. Como todo va a ser oral, entonces es muy poco probable que no las pasemos en la justicia del memorial. Ahora la justicia va a ser oral, escuchando a las partes y resolviendo en audiencia, que es en definitiva lo que la gente está pidiendo. ¿Con esto se acabaría la revictimización que se hace de la víctima, de aquel que ha sufrido el daño? Pretendemos eso también, no podemos dar vueltas de aquí para allá. La norma establece que los certificados médicos no tienen que ser homologados por el IDIF. Cualquier certificado médico tiene que ser valorado en el juicio como parte de la libertad probatoria. Es decir, estamos dando una serie de herramientas que esperamos sean utilizadas adecuadamente. Yo le pregunto a la gente si me pudiera contestar el que está ahora en el minibús. Son aquellos que tienen visibilidad, son aquellos que tienen un acompañamiento de la sociedad civil, son aquellos donde hay organizaciones especializadas de defensa de los niños, de las niñas o de las mujeres que van y hacen control y fiscalización, ¿no es cierto? Por lo tanto, hoy día eso se institucionaliza, se le pone en este proyecto de ley que las organizaciones
especializadas podrán hacer acompañamiento a las víctimas en sus procesos y tendrán que dejarlas entrar a la audiencia, pues, no que ahora reclamando, ¿no? Entonces, hay una serie de mecanismos. El ministro de Justicia está bastante apurado para que avancemos con esta norma, para que rápidamente, porque sería nuestro segundo intento de encontrar soluciones responsables a el colapso de la justicia boliviana desde nuestro gobierno, ¿no? Bien, diputada Susana Rivero, le agradecemos muchísimo la visita a los estudios de la radio, explicarnos en este corto tiempo precisamente este proyecto de ley y esperemos nosotros avances. Sabemos que hay que dar cuenta de medio hasta el día jueves, así que lo que pase. Muchas gracias a ustedes y bueno, cuando gusten estamos aquí para conversar e informar a la ciudadanía. Muchas gracias, diputada. La próxima hablamos de política. Claro que sí. Bien, vamos a la pausa, sigamos.